Bueno, buenas noches, mi gente. Buenas noches, familia. Al cuarto podcast de los Chávez Brothers. Acá que habla Luisito. Le paso con mi copiloto, de buen hombre. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Aquí en que les habla, Marcelo. Y cuarto programa. ¿Cuáles son tus sentimientos sobre este cuarto programa? Y espero estar más extendido. Más entendido. Bien. Estamos muy rígidos estos últimos días. Y no es fácil, ¿no? Hablar delante de las cámaras, es un poco más complejo, ¿no? De repente uno sin cámaras y esto es más natural, ¿no? Se hizo la luz. Se hizo la luz, sí, sí. Creo que va a salir mucho mejor así. Bueno, empezamos con las religiones del mundo. Sí. Nos dimos una vuelta por los mitos del Uruguay. ¿Y eso, Edu? Terminamos hablando sobre que la Tierra será plana o redonda. Y hoy, como seguimos en esa seguidilla, de Trotamundo. como estamos dando como vueltas, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre el Imperio Romano, ¿no? Los mitos que forjaron un imperio y el legado que nos dejaron hasta el día de hoy. Es decir, cosas que tenemos de los romanos que hasta el día de hoy la tenemos como costumbre, ¿no? Sin saber, ¿cómo es? Apropiamos, ¿habían dicho? Sí, está perfecto, apropiamos. Apropiamos costumbres de ellos, de antes de Cristo, ya está en la tierra, ¿no? Claro, sí, claro. Es decir, la tierra geoide. En la tierra geoide, ahí está. No me acuerdo. La semana pasada tenemos en claro que la tierra no es plana, sino que es geoide, ¿no? Voy a arrancar con los mates, voy a darle punta a pie. Ahí está, tomando unos buenos mates como siempre, unos buenos amargos en esta charla. Esta velada. Claro, creo que queremos hacer es algo no tan formal, sino como una conversación cotidiana, ¿no? Velada fría y húmeda en la capital. Sí, la verdad es que está frío. Agradecemos a todos los que se nos están saludando por TikTok. Nuestras redes sociales ya las conocen, si no, por favor, repetí tus redes sociales para Instagram, TikTok y YouTube, Luis Chávez. Paso la posta. Instagram y Facebook, prof, como profesor, siempre prof.Marcelo Chávez. Y bueno, el TikTok Marcelo Chávez, que ya en breve me pondré en campaña de... En algún momento. Sí, realmente los días son complicados y bueno, y vamos saludando a todos los que se van sumando por ahí, por que ya están en vivo, que ya están ahí. Lo que pasa es que la gente no sabe que soy un hombre muy ocupado. Es que en realidad estamos haciendo como que llegamos el sábado al horario que podemos. Al horario que podemos. Ya no ponemos ni horario. Ya no ponemos ni horario, ya. Claro, porque de repente la gente nos dice, che, te estábamos esperando 10:30 y son las 11:30, los tipos están recién como cayendo. Hoy caemos a las 11:10, 11, nada más y nada menos, 11:26 de la noche. Pero bueno, estamos aquí. A los que no están en las redes, los que ya están en vivo, los saludamos a Rocío, allá de Soca, mi secretaria oficial. Ella siempre la que está dando tac-tac a la pantalla, que siempre está ahí acompañándonos. En Tutti Moment, sí. Una hermana de la vida. Tutti Moment. Hablando de desglosar el Imperio Romano, abordar, evacuar. Evacuarse es como otra cosa, pero dale. Instruirnos, ahí está, sí. En el Imperio Romano. Sí, bien. Bien, hay una práctica que nosotros seguimos utilizando del Imperio Romano sin saber que la estamos utilizando. El brindis. Es verdad que me comentaste, sí. El brindis, ¿no? Eso es lo que están dando acá en la pantalla. Y compartan, por favor, los que ya están conectados, no sé, que compartan. Y si tienen preguntas, que las hagan. Bueno, sí, por favor, sí. Le voy a dar una novedad que capaz que no sabían. En el canal de YouTube hay que suscribirse, chicos. Es gratis. Por lo tanto, capaz si te cae un huevo, no querés hacerlo, está bien. Pero a nosotros nos ayudan pila, ¿no? Bueno, sí. Sé que también algunos me estuvieron pidiendo, yo realmente que estoy como un poco, me tengo que como que reorganizar para poder atender esto, porque realmente me está llevando a organizar lo que vamos a hablar y armar el cartelito y todo, me va llevando como un tiempito, parece que no, pero estoy como volviéndome ducho en eso. Vamos implementando cosas nuevas, tecnología. Sí. Para que se hagan mejor las cositas. Bien. Bueno, estábamos hablando sobre el brindis, ¿no? Por ejemplo, el brindis era una práctica que se usaba en la antigua Roma. ¿Y qué hacían? Ellos tomaban unos copones, no vasitos, ¿no? Copones,
que eran de metal. Y cuando uno y el otro lo que hacían era chocar para que sonara y también a la vez para que salpicara de una copa a la otra, que salpicara vino. ¿Para qué? Para que si ese vino estuviese envenenado, es decir, para prevenir que el vino estuviese envenenado. Entonces, si vos me servís una copa, yo golpeo y cae vino para tu lado, entonces... Hay en escena de una película que muestra eso. Hay en dos películas, en Gladiador y en Troya. Bien. Siempre en las festividades, ya tenían costumbres macabras, ¿no? Ellos tenían sus costumbres. O sea, macabra porque se entiende. Sí. Y claramente ahí eso que está, ese acontecimiento que está diciendo, que lo está remarcando. Bien, vamos a comenzar con el Imperio Romano. Dale puntapié ahí. Los mitos que forjaron el imperio, le pusimos como título, y al legado que aún vive entre nosotros. Cuando pensamos en el Imperio Romano, la imagen que suele venir a nuestra mente es la del Coliseo, ¿no? Nosotros que imaginamos ese armatoste que hasta el día de hoy la gente cuando viaja a Roma, cuando viaja a Italia, a otra parte del mundo, lo va a ver, ¿no? ¿De qué forma estaría hecho, no? Que todavía está en pie, ¿no? Bueno, tengo un datito sobre eso. Y es que el concreto de los romanos, ojo al gol, el concreto de los romanos era 100 veces más fuerte que el concreto que usamos, que el material que usamos hoy en día. ¿Sí? Porque ellos lo hacían en una base de cal y de lava y de ceniza volcánica. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando eso hacía que durara mucho más, que fuera más resistente, y cuando se comenzaba a agrietar, pero recibía agua, la misma cal y la misma lava, la misma ceniza, reaccionaba hinchándose y cubriendo las hendiduras, por ejemplo, de la roca. Claro. Por eso, con el tiempo, se iba haciendo más fuerte. Por la diferencia que tenemos hoy es que se seca más rápido. Sí. Pero capaz que esta semana para secarse. Sí. Pero lo que tenía lo que sería el material del Imperio Romano era de que no podía ser como el que usamos ahora, que es para grandes alturas. Es decir, nosotros podemos usar esos que se seca rápido para hacer rascacielos, pero ellos no podían tener más una altura determinada porque el material colapsaba. Entonces que el Coliseo era de una altura, pero la arena estaba como para adentro, porque si vos ves las películas... Sí, es que la forma era como ¿no? Oval. Sí, como esta, no era como un piso totalmente plano. Bueno. ¿Qué momento? Bien, los gladiadores o las grandes legiones marchando por el camino de piedra, ¿no? En aquel viejo dicho de que todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué se decía que todos los caminos llevan a Roma? Okay. Porque se creaban desde Roma. Roma lo que hacía era un camino desde el centro, así como nosotros tenemos 3 cruces, ¿no? Y lo que hacía era para cada ciudad creaba un camino desde el centro hasta el final. Por eso todos los caminos que vos tomabas siempre conducían a Roma. Y ahora hoy en día hay otro que se dice, caminando se llega a Roma. Viene todo de lo mismo. ¿Viene todo de la mano? Claro, no era que eran como casualidades, no. El Imperio Romano los creó de esa manera para que tuvieran una vía de acceso ida y vuelta, ¿no? Igual, el Imperio Romano es una fase de todo lo que es romano. Obviamente. Bien. Entonces dice, sin embargo, Roma fue mucho más que un poderoso ejército. Tal cual. Fue una civilización que transformó para siempre la historia del Occidente y cuya influencia sigue presente en nuestras leyes hasta el día de hoy. Nuestras ciudades, nuestro idioma e incluso en la forma en la que entendemos la política y la ciudadanía. Es decir, que todo lo que tenemos como ese concepto de democracia, las lenguas romances, por ejemplo, nosotros hablamos de lenguas romances, pero las lenguas romances son las que salen del latín. El francés, el portugués, el italiano y el español son lenguas que nacen del latín. Y el latín era el idioma que se hablaba del Imperio Romano. ¿No es menor? Sí, claro. Bien. El comienzo del Imperio Romano es en el año 753 a.C., ¿no? Bien. Bien. Eso es según la tradición. Es decir, que realmente
lo tenemos como algo, viste que tenemos que tener siempre como la historia un punto que sea como determinante. Sí, se remonta de antes, ¿no? La creación del Imperio Romano, pero cuando se le da como el origen social es el 753 a.C., como acá mi compañero bien lo ha expresado. Pero el nacimiento de la ciudad no se explica únicamente a través de la historia, sino también mediante a un mito muy famoso de la antigüedad. ¿Sabes cuál es el mito? El mito de Rómulo y Remo. Sí. Ahí también tiene que ver mucho el nombre de Roma, ¿no? Tal cual. ¿Es algo sobre eso? Sí. Comienza todo en una colina que se encontraba al lado del río Tíber. Hay un grupo de tribus latinas y pueblos itálicos. Bien, de ahí viene el término Italia, sí. Pero no solo comienza con Rómulo, también comienza con el hermano. Pero ¿qué pasó? Roma se funda como una monarquía, ¿no? Que comandaba solo él porque mata a su hermano. Bien. Sí. Bien, pero es decir, para hablar un poco también sobre Rómulo y Remo, tenemos que saber que es hijo del dios Marte, que es el dios Marte, es el dios de la guerra. Sí. ¿Sí? ¿Eh? No sé. Sí, veo que. Y la sacerdotisa Rea Silvia. Fueron abandonados, según apenas unos bebés, a la orilla del río Tíber, como decís tú, muy bien, y el río se los llevó hacia un lugar donde una loba, de ahí viene el término, loba viene en latín es lupe. Ahí está. El río llevó a un lugar donde una loba los encontró, en un lugar de que estaba así, y en vez de atacarlos, los amamantó y los protegió hasta que un pastor los recogió y los crió como sus propios hijos. Es decir, que no solamente Roma tiene una base histórica de guerra, sino que también la explicación de los romanos para la creación de Roma propiamente dicho es a través de un mito, ¿no? ¿Cómo? Muy común en las sociedades antes de Cristo. Que es una leyenda, no es real, claro. Es una leyenda. No, claro, obviamente que ellos no eran, que en realidad el dios Marte no tuvo hijos con una sacerdotisa, no cayó en el agua y una loba no los amamantó. Pero sobre ese mito, la explicación, recordemos que los mitos son la forma con que los antiguos explicaban las cosas cotidianas que no entendían. Está rico el mate. Bien. Y comienzan todos donde nacieron ellos, porque cuando el campesino lo encuentra, se los lleva de ahí, no los cría ahí. Entonces ellos, al crecer, volvieron a su origen, ¿no? La verdad que estoy despegado. No, la verdad es que mi compañero está exquisito con sus comentarios. Exquisito con sus comentarios. No tengo palabras para expresarlo. Porque si no los gallos míos corran todavía. Al crecer, ambos decidieron fundar una ciudad. Sin embargo, una disputa por el lugar donde debía levantarse terminó en tragedia. Rómulo mató a su hermano Remo y se convirtió en el primer rey de Roma. Más allá de si esta historia ocurrió realmente, el mito tenía un propósito claro: convencer a los romanos de que su ciudad había sido fundada por la voluntad de los dioses y que estaba destinada a gobernar el mundo. Y que de una forma, hasta el día de hoy, podemos decir de que en ciertas áreas, a nivel de lo que tiene que ver con las religiones con el catolicismo, gracias. No me puedo. Sí, qué momento. Con el catolicismo, es decir, Roma, con su sede vaticana, controla gran parte del mundo, ¿no? Pues controla gran parte de sus creyentes a través del papado, ¿no? Entonces, como que en realidad esa idea de que explicado a través de un mito y de voluntad de los dioses fue lo que desató que al día de hoy también ese legado como que se cumplió, o se ha cumplido hasta este momento. Y también Roma en un momento conquistó gran parte de Asia Menor, que no es menor, para la redundancia. Igual Rómulo era pillo, ¿no? Sí. Porque viste que él, como es, apropió costumbres de pueblos cercanos, como si lo fueran inventado ellos. Que no es real eso. Muy común también, muy común en la época que expropiaran
o apropiaran en eso del intercambio cultural cosas y lo tomaran como su propia propiedad, para la redundancia. Entonces, entendí como que era de repente ellos iban de viaje a meterle, es como si yo me fuera por el viaje, no sé, a Suiza y viniera con el chocolate y que es una idea mía. Claro. Nunca viste chocolate, vos qué vas a pensar. ¿Entendés? Sí, ¿no? Y aparte los pueblos más seguro que ellos iban conquistando y, me gustó esto, mirá que me gusta esto, papá, venga para acá. Y volví a Roma con eso y decía, esto se me ocurrió a mí tomando vino mirando el monte. Ahí está, bien. Sí, 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 sí. Pero gran parte de los conocimientos que hoy tenemos que son marcados por como que son de alguien, en realidad lo aprendieron de otra persona y solamente que ellos lo tomaron como propios, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué inventaron los impuestos? ¿Para qué inventaron los impuestos? Está muy bien. Eso si no es romano, tiene que haber sido. Está muy bien. Bien. Otro relato fundamental es el de Eneas, héroe troyano, que logró escapar de la destrucción de Troya. Tras un largo viaje por los Mediterráneos, llegó a Italia, donde sus descendientes dieron origen al pueblo romano. Gracias a esta historia, los romanos afirman que son herederos de la antigua Troya y vinculan su pasado con el con el prestigio de la épica griega natural de Homero. Nos acordamos de Troya, ¿no? Nos acordamos de la Ilíada, Aquiles, Agamenón, Patroclo, ¿verdad? El talón de Aquiles, y cómo vencen a Troya, porque Troya era un lugar amurallado, ¿no? Un lugar donde prácticamente nadie tenía el acceso, pero ¿cómo vencen a Troya? Murallado, ¿no? Las murallas que eran anchísimas. Viste que esa era la estrategia de ese momento de ellos para la guerra, estar en un lugar alto para verlo venir de lejos. Bueno, otra cosa importante de las murallas eran que nosotros creemos que las murallas son como los muros que tenemos nosotros, pero en realidad las murallas se construían así, de tan ancho, en donde habían familias viviendo en las murallas. Exacto. Así que ustedes imagínense el tamaño de ancho de una muralla, propiamente dicho. Recordemos que la forma con la que vencen a Troya es con el famoso caballo de Troya, ¿no? Que hasta el día de hoy tenemos el término, metieron un caballo de Troya, o metieron un troyano, un virus troyano, como, ¿no? Como que meterse a armar algo y meterse adentro para poder. La religión romana estaba profundamente integrada a la vida cotidiana. Ellos no solamente eran seres políticos, sociales y guerreros, sino que eran seres totalmente devotos a su religión, a su fe, a sus dioses. Y hacían una cantidad de fiestas, ¿no? Sí. En casi todas las fiestas había chupi, porque el chupi nos faltaba, virundela y orgías. A los tipos les encantaban orgías. Los tipos le decían, a todos lo arreglaban en una encontrada grupal y si nos organizamos, dijeron los sabios de la Partibán, festejamos todos. ¿Y estaba metido romano? Estaba metido romano. La Roma estaba profundamente integrada, la religión romana estaba. Tiene la imagen, ¿no? Quise tirar, lo quise hacer como que no, pero. Hiciste una más. Hiciste una más, Juan, de una. ¿Por qué haces una más? Integrada en la vida cotidiana. Sus dioses no solo gobernaban el universo, sino que también protegían la ciudad y el Estado. Júpiter era el dios supremo. Júpiter para los romanos, Zeus para los griegos, Odín para los nórdicos, ¿no? Es decir, acuérdense que cada deidad, cada país tenía la deidad, pero al final de cuentas era lo mismo. En el caso de Babilonia, en ese tiempo, de Anabu. Un barro con diferente collar. Eso mismo, bien. Gente en la cajita de comentarios, ya saben, si quieren que hablemos de Grecia, de los vikingos, he planteado nomás. El hidromiel. Cuando hablemos de los vikingos, prometo que traemos hidromiel para compartir. Ahí yo lo tomo, yo capaz que voy, pero podés saber cualquier cosa. El correcto se va. Júpiter era el dios supremo que representaba la autoridad y la justicia.
mientras que Marte era el dios de la guerra, simbolizaba la disciplina y el valor y la protección de Roma. Minerva era la diosa de la inteligencia, la estrategia y las artes, mientras que Vesta protegía el fuego sagrado, que nunca debía apagarse. Ah, Sí. a Minerva le fue mal, que tuvo que terminar la saga de Harry Potter. Minerva era para los romanos, Astartet era para los bien? sí, para los mesopotámicos, Afrodita para los griegos, ¿sí? En Istar era para los que estaban en la zona caldea. Repetimos, ¿no? La misma deidad en distintos lados se llamaba diferente, ¿no? Más o menos lo vemos hoy en día. Pero cada uno tenía como su comisión, ¿no? Tenían un dios como para cada cosa, Claro. con diferencia a las religiones judeo-cristianas, que tienen un dios que gobierna todo. Ellos tenían un panteón de dioses que cada uno se encargaba como un área, como que bueno, como que el dios no era suficiente. Más o menos como los humanismos. Ah, podríamos decir, como las corrientes animistas. Bien. Los romanos adoptaron muchos dioses de los griegos, pero les dieron un carácter más práctico y político. Para ellos, la religión era una forma de mantener el orden y garantizar el favor divino del imperio. De que gracias a eso nosotros tenemos acá el día de hoy el modelo de la Biblia y tenemos la fundación de, por ejemplo, el catolicismo. ¿Por qué? Porque Constantino, en el concilio de Nicea, en el 354, dice, ¿cómo hacemos para gobernar al pueblo? ¿Por qué? Porque hay gente de todos lados y todos creen en cosas diferentes y hay un quilombo porque todos se pelean por todo. Entonces, ¿qué hizo? Vamos a formar una religión única. Y ahí que empezó a tomar. Empezó a tomar cosas de cada religión y si, bueno, esto se parece a esto, entonces le ponemos este nombre y quedamos todos amigos. Y ahí tenemos el nacimiento, por ejemplo, del catolicismo, propiamente dicho, ¿no? Hablando de pueblos. Sí. Hablame de las 3 clases sociales que hay en el pueblo, que no lo tocamos eso. Nos fuimos de largo. Voy. Bueno, nos fuimos de largo. Voy bajando y ya lo voy. Porque viste que lo fui escribiendo y. Eran 3. Eran 3. Uno era los patricios. Bien, te escuchamos. Las personas con poder. Poder adquisitivo, poder de tierra, poder de. Que ellos tenían. Aparte tenían como gente trabajando para ellos que eran los plebeyos. Y para las tareas más crudas eran los esclavos. Las tareas más crudas, como ejemplo, como gladiadores, o trabajar en los campos, en las casas. Así que los patricios venían a ser como los nobles en las monarquías absolutas, que contaban con un rey. Ahora venden a ser los políticos. Sí, es decir. El patricio, el que era patricio en esa época, tenía la vida hecha. No pasaba necesidades de ningún tipo. Como al día de los políticos. Sí. Y bueno, como el Palacio Legislativo de la Cámara. Bueno, hasta el día de hoy nosotros muchas veces usamos el término patricios para referirnos a los políticos y a las familias que están vinculadas al poder. Se sigue llamando los patricios. Bien. Bueno, después vienen los plebeyos, que vendría a ser como la clase laburante. Lo que antiguamente le llamaban, en las monarquías absolutas, se llamaban la burguesía. Bien. Y la particularidad de ellos también, que alguno que otro tenía esclavos. No eran todos los plebeyos que tenían esclavos, pero alguno podía tener algún cocinero. Uh-huh. Y después venían la clase más baja, eran los esclavos, que eso podían, vivían, comían, como la noche Como en los estados monárquicos se les llamaba el tercer estado, el campesinato, toda la gente de lo que nosotros decimos el vulgo, ¿no? De ahí viene la palabra vulgar. La palabra vulgar viene específicamente del vulgo, de lo común, de lo ordinario. Ahora sí, te debo seguir de largo. Bien. La tengo numerada, ¿ves? Históricamente, Roma pasó por 3 grandes etapas. La primera etapa fue la de la monarquía,
gobernada por reyes. De ahí vienen todas esas normas, todos esos estados, ¿no? Todo eso. Todos los estatus, ¿no? Obviamente. Que recordemos que era muy de la época, sacando a los griegos que tenían la república, propiamente dicha. Antiguamente todo se manejaba a través de las monarquías. Habían reyes, los reyes judíos, los reyes de Babilonia, los reyes de Canaán, había en todas las zonas, el faraón en Egipto. Igual creo que en Roma, en el imperio, trataron de copiar parte de eso, de la monarquía, de los griegos. Esa es la segunda parte, ¿no? Dice, luego surgió la república, un sistema en el que el poder se repartía entre magistrados, el senado y diversas instituciones. Lo que hoy conocemos, porque nosotros, por ejemplo, nos llamamos República Oriental del Uruguay, porque va de la mano con esto. Pero tenemos un senado y tenemos unos legisladores que gobiernan el país. Vamos a decir gobiernan, ¿no? No es lo mismo, bueno. Aunque no era una democracia como la actual, representó aunque no era una democracia como la actual, representó un avance político para su época, porque era una novedad de que el rey no fuera absoluto, de que el emperador no fuera absoluto. Era una novedad, de que tuviera un grupo que se decidiera en un senado, que hubiera un grupo de gente decidiendo, era algo nuevo, era algo muy novedoso para la época, en donde antiguamente el rey era considerado que era puesto por Dios o que era la representación del Dios superior. Claro. Y ellos rompen con ese paradigma y dicen, no, somos todos hombres, los seres divinos están ahí arriba y nosotros tenemos que legislar con sabiduría lo mejor posible. Con este paso del tiempo, con el paso del tiempo, Roma conquistó territorios cada vez más extensos. Sus victorias trajeron riqueza, pero también provocaron conflictos internos. En ese contexto apareció Julio César. Don Julio César, uno de los generales más brillantes de la historia. Estratega como... Sí, ¿no? Sus conquistas, especialmente en Galia, aplicaron enormemente en el territorio romano. Sin embargo, su creciente poder despertó el temor de muchos senadores que lo asesinaron en los 44 años, en el 44 antes de Cristo, creyendo que así salvarían a la República. Es decir, que el tipo fue el que logró que ellos conquistaran tanto, pero el tipo estaba tan despegado en estrategia militar y todo, que lo que hicieron algunos de los senadores, teniendo miedo de que el loco se volviera una especie de dictador, lo mataron. Don Julio César. La muerte de César no evitó la crisis. Ellos pensaron que matando a César iban a evitar la crisis, pero no. Poco después, su hijo adoptivo, Octavio, derrotó a sus rivales y recibió el título de Augusto, convirtiéndose en el primer emperador de Roma. Con el comienzo del Imperio Romano y un largo periodo de paz, conocido como la Pax Romana, ¿sí? Pero a Julio lo mató el Senado, ¿no? Pero claro, él fue un paso adelante. Él ya había dejado, creo que era el nieto, ¿no? Al hijo adoptivo. Era el nieto, en realidad. Pues el hijo adoptivo. Y claro, habló con uno del consulado y le dijo, yo voy a dejarlo, por mi muerte lo voy a dejar a él como sucesor. Entonces ahí le salió el tiro por la culata al Senado. Porque cuando Augusto tuvo la edad para gobernar y para hacerse cargo como el primer emperador, lo que hizo fue buscarlo del Senado y pasarlo a cuchillo. ¿Tendría que ser mayor? No. No necesariamente, porque si ellos no eran el mayor, tenían como una especie de primer ministro, claro. Siempre no, que los acompañaba en ese proceso hasta que llegaran a la mayoría. Bien, después de que Augusto liquida a todos los rivales de Julio César, lo que tenemos es una paz, un periodo de paz, que se llama la Pax, porque paz es en latín romana, que era algo muy conocido para la época, habían logrado el estado de la paz.
Durante más de 2 siglos se construyeron ciudades, caminos, puentes, puertos, templos, acueductos y monumentos que aún hoy sorprenden por su calidad y su resistencia. Muchas de esas cosas que se construyeron en aquella época, hasta el día de hoy, siguen estando, como el ejemplo del Coliseo Romano. Y le habrá pasado un poquito de agua, ¿no? Agua, sol. Las guerras, todo. Cuando algo está bien hecho, está bien hecho. No hay vuelta de historia. Firme César, firme. Firme César. Le quedó firme César. Las legiones romanas fueron una de las claves de este éxito. Eran ejércitos altamente organizados, disciplinados y entrenados. Cada soldado sabía exactamente cuál era su función. Los otros pueblos luchaban con valentía, los romanos combatían además con estrategia, planificación y una extraordinaria capacidad de logística. Construían fortalezas, caminos y puentes incluso en plena campaña militar, permitiendo mover las tropas y suministros con rapidez. Sí, fueron adelantados que mientras otros pueblos iban a agarrar a punta de machete, a punta de lanza y todo, a darse contra ellos, los tipos formulaban su estrategia de guerra, ¿no? Por eso fueron tan magnánimos. Sí, pero era muy fácil entrar al ejército. No, era muy complejo entrar al ejército. Era muy complejo. Ellos tenían que pasar por una serie de pruebas. Bueno, nosotros usamos una palabra hasta el día de hoy, gracias a los romanos, que es la palabra gimnasio. Oh. La palabra gimnasio significa hombre desnudo. Entonces, Bueno. Sí, la palabra gimnasio significa hombre desnudo, porque cuando ellos porque ellos tenían un culto muy especial por el cuerpo. Entonces, cuando ellos se juntaban para ejercitarse, se desnudaban, no completamente, pero semicompletos, ¿sí? Y hacían, ¿no? Corrían y peleaban. Entonces la gente decía gimnasio, hombres desnudos. Claro. De ahí viene el término que hasta el día de hoy decimos el gym. Solamente que tal, en el gym, no sé cómo son los gimnasios, pero creo que algo de ropa usan. Esperemos. No lo sé, Rick. Sí, parece. Pero el mejor legado de Roma no fue militar, sino jurídico. Sí, hasta ahora. El derecho romano estableció principios que todavía forman parte de nuestra sociedad. La existencia de contratos, el derecho a la propiedad privada, las herencias, los testamentos, la necesidad de pruebas para condenar a una persona y la idea que los ciudadanos debían ser juzgados conforme a la ley, gran parte de los códigos civiles modernos se inspiran en estos principios elaborados hace más de 2000 años. Y algo más, los romanos inventan el casamiento patrimonial, propiamente dicho. Ahí vos vas al registro civil y lo sacaste de los romanos a eso, para complementar los patrimonios. Por eso el patrimonio viene de patricios. Y también inventan el salario. Y también inventan el salario. La agarpación. A los patricios cuando estaban jubilados le daban como una estancia, una casa en las colinas, y por mes le daban una bolsa de sal para alimentos, el curarse la herida y eso, y le daban bolsa de especia aparte del dinero. No eran todos tampoco que lo tenían, eran los patricios o la gente que trabajaba en el ejército. Que hasta el día de hoy nosotros le llamamos a eso salario. Ahora le decimos salario. Bueno, y cuando te lo retirás, ¿cómo le llamamos nosotros? Jubilación. Y en el caso de los políticos, subsidios. Hasta el día de hoy. Si todo eso viene remontado de la antigua Roma. ¿Cuántas cosas seguimos haciendo como ellos lo originaron principalmente? ¿Cómo? No puede ser señora. ¿Ah? No puede ser señora de trabajo. ¿No puede qué? Señora de trabajo no puede hacer. Señora de trabajo no. Inventario para el pueblo. Ya, inventaban para ellos. Todo siempre a favor de los patricios, como hasta el día de hoy, ¿no? Qué raro. Qué raro. Pero bueno, habían conceptos, ¿no? Que eran muy importantes, como que
para poder juzgar a alguien de algo tenías que tener pruebas, que tenías que ser juzgado bajo la misma ley. Es decir, esas cosas hasta el día de hoy las seguimos teniendo, pero eso existe un código civil, un código penal, una constitución de la República. Tiene sus pros y tiene sus contras. Tiene sus, claro. Pero, a ver, ellos hicieron los primeros pasos, son los primeros pasos hacia la sociedad que tenemos hoy, ¿no? Estamos hablando hace 2000 años atrás, cuando todos los pueblos eran monárquicos y el rey estiraba un báculo y decía, bueno, todos te morías. Chao, hasta luego. No había... Sí, claro, el rey mandaba, no joder. Si un día se levantaba revirado, te decía, no mostró tu cara, fue, sí. Bien. La ingeniería romana también marcó un antes y un después. Construyeron una red de caminos que superó los 400.000 kilómetros. ¿Cómo la darían antes, no? Y te quiero explicar una cosa. Uruguay tiene 670 kilómetros de largo. De punta a punta. Y los tipos metieron 400.000 kilómetros de caminos. Con pera volteada porque estaban despegados. De acá más o menos la mitad de Brasil. De distancia. No, de acá a, por ejemplo, si fuéramos en línea recta, de acá a el camino, por ejemplo, que hicimos nosotros cuando fuimos con el viejo, a Rondonópolis, que está cerca, que está por allá por Amazonas, son 6.000 kilómetros. Y los tipos hicieron 400.000 kilómetros. Va a venir. Va a venir un par de veces. Claro, estamos contando de que no fue en línea recta, ¿no? Sino que tenía que ver con las desviaciones, ¿no? Bien. Pero igual es un montón para la antigüedad, ¿no? Sí, le pegamos. 400.000 kilómetros y permitió comunicar todo el imperio. Desde allí nació el famoso dicho, todos los caminos conducen a Roma. Unos fenómenos eran, ¿eh? Estaban despegados, es decir, no fue el imperio romano porque sí. Estos caminos favorecieron el comercio, el intercambio cultural y el desplazamiento de los ejércitos. Está loco, bien. San Martín le dieron como 5 años para hacerla. El norte no estaba San Martín. Ay, por favor. ¿Estamos mal? Está bien. Pero a lo que me estás diciendo vos, la tenías que hacer mucho más rápido ahora con las máquinas. Bueno, los aztecas, los incas hacían caminos más rápido que los ingenieros modernos. Bueno, ¿no? Los chinos no lo hacen en una noche. ¿Cómo la vamos pasando? ¿La estamos pasando bien? No. Nos estamos acoplando al Imperio Romano y a sus menesteres. Vamos saludando también a Lucía, que está por ahí también. Por ahí también, otra gente allá de Soca que siempre están ahí al pendiente. Pero se ve que tiene miedo a escribir, no meten un gancho ni... Pueden hacer sus preguntas, pueden saludar, pueden mandar saludos, pueden compartir, fundamental. Sí, están pasando bien, por lo menos. Sí, y lo están pasando bien porque están metiendo el dedo como loco al tac-tac la pantalla. No. Bien. Los acueductos. Te veo tomando te veo toqueteando tus apuntes. No, pero vos sabés, pues yo te tiro los ganchos te los tiro para que no te vayas tanto. Los acueductos llevaron agua potable a millones de personas. Los fundadores de la OCE. Mediante un ingenioso sistema basado... No me empezás. No, pero mirá, escuchate esto porque esto es exquisito. Mediante un ingenioso sistema Me estaba por dormir, dice. Te despertamos, Lucía, te despertamos. ¿Es tu alumna? No, ella es la mamá de la alumna. Los acueductos llevaron agua potable a millones de personas mediante un ingenioso sistema basado en la gravedad. ¿Por qué? Porque los tipos no respetaban solamente la curvatura, ¿viste? Como la casca. No. Los locos te metían en el medio de un valle, te subían el acueducto para arriba y con la misma
ingeniería que hoy lo haría un científico o un físico, los tipos lograron que el agua usaban el sentido común. Pasó las cosas. Ya, me hace calentar. Me hace calentar porque ahora no sea malo. Te hace un agujero de 2 metros y te sale agua turbia una semana. No jodas, boludo. Estás jodiendo, ¿viste? Por eso dice, los antiguos hacían las cosas y ahora vienen los ingenieros, que se destruyen en nada. Los acueductos llevaban agua potable a millones de personas, un ingenioso sistema basado en la gravedad. Muchas de esas construcciones siguen en pie y continúan siendo estudiadas por ingenieros actuales, como diciendo, yo me imagino un ingeniero, esto lo digo del lado, ¿no? Al tipo diciendo, vos, yo construyo esto y se me rompe en 2 meses, y estos tipos hace 2000 años que lo construyeron y está olímpico. No, es que si yo tengo dignidad me he hecho yo mismo, ¿entendés? Los romanos también perfeccionaron el uso del arco. Sí, está bueno eso, ¿eh? De ahí viene el signo de Sagitario. Sí, claro. Es que el dato me pareció tan... El signo de Sagitario, pero es por los gladiadores que llamaban los Sagitarios. Sí, eso lo vi. Gracias, la verdad es que acá me acabas de deleitar con una información. Iban como una carreta con 2 caballos y tirando. Eso a mí también me pareció raro cuando lo vi porque dije, mirá, de acá viene Sagitario. Difícil para Sagitarius. El uso del arco, la bodega y la cúpula, además de desarrollar un hormigón tan resistente que algunas de sus obras ha sobrevivido durante casi 2 milenios. Es decir, estamos hablando de que el Imperio Romano, todo lo que hizo, lo hizo bien. No puedes creer que está hablando en serio, ¿no? me quedé impactado con lo de Sagitario. No podemos creer de que todo lo que los tipos hicieron, lo hicieron bien. Que no es tan difícil esto. No. A ver, y no contaba con la tecnología que tenemos ahora. Es decir, a los tipos compré la gotita porque estaban despegados. Estaban despegados directamente. Y dicen que Roma era paja de barro nomás. Mirá. Los acueductos, la república, lo que esas cabecitas, lo que era no tener los medios de comunicación, ¿no? Porque los tipos tenían que picarla a la cabeza. Si no, ahora están en ese momento, si están en TikTok. Si los fundadores de Roma estuvieran hoy, estarían ahí siendo todo influencers. Otro legado fundamental fue el idioma, el latín, lengua oficial del imperio. Dio origen al español, el portugués, el italiano, el francés y el rumano. Incluso hoy, numerosas palabras utilizadas en la medicina, derecho, ciencia y biología proceden directamente del latín. Por ejemplo, yo como soy profesor de literatura, nosotros tenemos palabras como, por ejemplo, cuando vamos a estudiar lo que son los discursos, nosotros decimos narratio, porque viene del latín, exodio, porque viene del latín, que es exposición, narratio, que es de narración. Usamos palabras, por ejemplo, decimos hierro o decimos fierro, que fierro sería en latín. Decimos hijo, pero en realidad es porque viene de la palabra familia, pues sería figlio. Mira. Sí, es muy interesante lo que tiene que ver con el idioma y con el préstamo cultural. Otro legado fundamental, acá, perdón, me estaba releyendo. En el ámbito político, los romanos quedaron a los políticos. Ahí, los romanos quedaron a los políticos. Ahí no me gustó tanto. El Senado romano inspiró a muchas instituciones parlamentarias modernas. Ahí como que le pifiaron, pero bien. La idea de la ciudad también evolucionó en Roma, hasta el punto de que con el paso del tiempo, millones de habitantes del imperio obtuvieron derecho como ser ciudadanos romanos. Ser ciudadano romano era un privilegio, por ejemplo. Nosotros, si vamos al ejemplo de la Biblia, habían apóstoles, como el apóstol Pablo, que él apela a su ciudadanía romana para que el César lo vea.
Al tipo lo estaban encarcelando y dijo, no, apelo al César. Soy romano, soy ciudadano, así que el tipo le acaba al lado. A mí no va a hacer ni hacer una cosa. Voy al rey. Yo quiero hablar con el emperador. Y por apelar al César, de César. Lo tuvieron que llevar, sí. A Félix. Igual eran, por lo que yo leí los nombres, eran todos Cayo. Eran todos. La verdad que eran todos títulos, como el Flavio. Flavio también. Cayo Mayo. Claro, eran títulos, ¿no? Eran todos, por ejemplo, era como decir Sir, tanto, ¿no? Claro, ahí está, Odón, claro. El Flavio, el Augusto, el César, propiamente dicho, era un título de poder, era un nombre. Hasta el punto en que con el paso de los millones, del tiempo, millones de habitantes del imperio obtuvieron derechos como ciudadanos, sí, independientemente de su lugar de nacimiento. Es decir, que ellos también fueron muy modernos en eso, en generar una ciudadanía. Los tipos pensaban en todo, si no solamente pensaban en la estructura del Estado, sino en cómo sostenía a la gente en el Estado. Sin embargo, ningún imperio es eterno. A partir del siglo III, 300 años, a partir del siglo III, es decir, a partir del 300, comenzaron las invasiones de los pueblos germánicos, lo que conocemos, por ejemplo, como Alemania, ¿no? Las luchas internas, las crisis económicas y la inestabilidad. Igual se me ve re bien. Sin embargo, ningún imperio es eterno. Recordad que lo hice tipo una narración para que no fuera tan... A partir del siglo III comenzaron las invasiones de pueblos germánicos, las luchas internas, las crisis económicas y la inestabilidad política. Finalmente, en el año 476, el Imperio Romano del Occidente cayó. En el 400, pero fíjate, comenzaron en el, ¿te acordás? ¿En qué fecha? 753 a.C. Y estuvieron hasta al 476 después de Cristo. Estamos hablando de 800 años. Nene. Los tipos. Inventando y creando y seguro. El imperio, y ellos caen, aunque el Imperio Romano del Oriente, es decir, la parte del Occidente, cae en el 476 y el Imperio Romano del Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, sobrevivirá casi 1000 años más. Es decir, que en total el conjunto del imperio duró casi 2000 años. ¿Unos 8 me dieron? Okay. Del momento. No te vuelvo a decir. A eso tenías que comprar la gotita porque estaban despegados. Sí, loco, eso de otros 1000 años, no sé, todo lo que inventaron que está hasta ahora. Sin embargo, bien, podría parecer que con esta caída desapareció Roma. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Su lengua siguió viva, sus leyes continuaron aplicándose, sus obras arquitectónicas sirvieron de modelo para nuevas generaciones y sus ideas políticas influyeron en los reinos, la república y los estados modernos. Es decir, que en realidad, propiamente dicho, aunque el imperio romano desapareció como si, su legado quedó en una cantidad de cosas. Es decir, de una forma siguió prevaleciendo en los conceptos de ellos, en las ideas de ellos. Sí, siguió rigiendo como... Por eso cuando caminamos por una carretera, estudiamos derecho, hablamos español, observamos un edificio con columnas o participamos en un sistema político con instituciones representativas, estamos viendo la huella de Roma. El imperio desapareció, pero su legado continúa formando parte de nuestra vida cotidiana. Roma no conquistó únicamente territorios, conquistó la historia y dejó una herencia que más de 15 siglos después de su caída sigue definiendo buena parte del mundo en el que vivimos. Y ahí terminé. Yo tengo una grajea por delante. Bien. El paisito tiene algo similar a Roma, una cualidad que eran las aguas termales. Viste que ellos usaban los baños
Los baños termales. Que ahí se ve que estaban al pedo y inventarla. Los inventos los sacaban de ahí. Porque era como una habitación, ¿no? Y que era como una piscina, ¿no? Sí. Por lo que se veía en las películas, no era una sola, habían varios. Aparte de las feticholas, todo eso era. No, Aparte de las peticiones, sí. mismo a Troilo, ¿no? Sí. Bueno, hay una cosa también muy interesante de Roma, que, ay, iba a decirte algo y se me fue de la cabeza en este momento. Quédate con la fetichola. Me quedé pensando en las peticiones, no. No. Me quedé pensando en las aguas termales. No, se me fue de la cabeza lo que iba. Ah, los romanos fueron los primeros en utilizar el cloro como dentífico, como pasta de dientes. La única diferencia es que ellos extraían el cloro de la orina. Claro, eso te iba a decir. Por lo que había leído yo hacía Buches con la orina. Y hasta se hacían traer de pueblos extranjeros, de nobles, orina especial. Para meterte un buche. Orinoco y Michio. Ahí está, un buche de Tomás Orín de la Fuente. Y ellos, pero el concepto del cloro para limpieza de la boca. Que hoy es la base, por ejemplo, porque gran parte de lo que usa la pasta de dientes es cloro, ¿no? Claro. Para limpiar las impurezas y para blanquear la dentadura. Y yo tenía entonces gusto también, tenemos entonces gusto por la vestimenta. Sí, fue un imperio que formó unas grandes bases para lo que hoy tenemos. Sí. Para bien o para mal. Lo que podemos decir que desde que ellos comenzaron, ellos fueron pioneros en una cantidad de cosas. Y fueron tomando la sabiduría también de otros pueblos, obviamente que adquiriéndolos para sí mismos, pero tuvieron eso de aplicarlo correctamente en su pueblo. Sí, ejemplo, uno de los tres elementos principales era el teatro, que ellos hacían su obra de teatro, musicales, el circo. El circo romano. Claro, que ellos se divertían viendo como ejemplo 2 o 3 leones desmembraban a humanos. Sí, la pasábamos bomba, ¿no? Y después, nada más y nada menos que el anfiteatro, que era el Coliseo Romano. Que ahí entramos en el tema de los gladiadores. ¿Qué puede decir los gladiadores? Porque has visto películas, así nadie estudiaba. Así, como. Y bueno, yo puse de los gladiadores que, bueno, que eran esos peleadores que estaban ahí para, como sería el UFC, por ejemplo, como sería el boxeo, por ejemplo, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Y ahí, ni los patricios ni el senado tenían la última palabra. Ahí el que tenía la última palabra era el pueblo. Por ejemplo, porque si un gladiador perdía y el pueblo decía, no, déjalo vivir, el emperador no iba a ir contra el pueblo. Porque si iba contra el pueblo, cavaba su propia tumba. La máxima autoridad era el pueblo, aunque no quisiera. Aunque ellos pensaban que, no, yo. Y estamos acostumbrados a la película de donde. Claro. Pero, y bueno, la señalización está mal, por lo que yo leí. Porque el pulgar para arriba significa a una espada en punta. Y el pulgar para abajo es cuando envaina la espada. Así que en realidad cuando nosotros vemos la película que para ganar, para salvarlo, ellos hacen así, sí. Es salir al revés, eso es el que hace así. Claro. Que significa envainar la espada. Hollywood para mí es solo, viste que ellos inventan y a lo como a ellos le parece bien, ¿no? Claro, como que transversaban un poco la viripundencia. Y bueno, pero los gladiadores aparte no solo luchaban, sino que había un negocio tras de ellos. Ejemplo. Como hasta el día de hoy. Sí, ejemplo, de gladiador se usaba el sudor también. Y hacían crema, sí. Para la belleza de la mujer y eso. Esencia de bol. Sí.
Y aunque no crea, claro, muchas veces, viste que cuando aparecen en la serie, en las películas, cuando ganaban un gladiador, le envían 2 o 3 mujeres, que en las películas no se ven, pero las mujeres siempre iban con tarro. Porque mientras uno iba haciendo el trabajo amatorio, Las otras iban secándole la. Mirá, mirá como. no solo Qué eso, servicio, ¿no? Qué lindo, ¿no? en el moment, ¿no? Sí. Qué servicio, ¿no? Y no solo eso. Porque vos, ¿qué dice? Me río porque me imagino la imagen. Los tipos dándolo todo ahí y otra, viste, secándole con un trapito. Qué Y, servicio, ¿no? Qué lindo, ¿no? y como es, bueno, en Spartacus aparece como viste, como que hizo, como un palo, Sí. que ellos bueno, creo que son lo mismo para traerle cosas a su mientras el hombre iba trabajando, Ah, es que vos es como gracioso, porque el tipo lo está dando, después que lo dio todo en la arena, lo está dando dejó todo, todo, lo está dando todo con la chica ahí, o con las chicas, quién sabe cuánto, y me imagino la idea de otra persona sacándole el sudor y tirándole dentro de un tarro, y es como muy bizarra. otra cosa, no solo se usaba el sudor, se usaba la sangre también. Sí. Sí. Bueno, eso tendría más lógica, ¿no? La sangre de un gladiador era carísima, y más si era un gladiador que tenía 3 o 5 peleas ganadas, porque no solo se usaba también para unas cremas que otras, sino que también la tomaban. Apa, La tomaban como en forma que, como si fuera un energizante, como fuera ahora un fármaco, eh, o una cosa así. un energizante, y la tomaban como un medicamento porque pensaban que como hay que curar los ataques de epilepsia. Mirá. Tenemos uno para darle un poco de sangre de Sí, gladiador. por eso tenemos ahí. casi lo digo, ¿cómo es lo que le hago? Pero me callé antemano. Y bueno, y vivían todo el día practicando, ¿no? Sí, obviamente. O Su sea, vida era eso. no me acuerdo cómo se llama el lugar que estaban ellos, pero ellos tenían un profesor que había sido un gladiador que había ganado la Rubius, que era la espada de madera, que cuando tu dueño te da la espada de madera es porque te está dando la libertad. Que muchas veces, mentira que libertad, muchas veces te decían, te contrato como doctores de mi... Está como entrenador. Ya está. Y siempre estaba Sí. bajo el mando de... Te doy la libertad, pero te contrato. Era como una cadenita, ¿no? Sí. Es decir, como que te metías dentro de ese mundo y no podías seguir bajo ninguna forma. Y después, hablame de los baños públicos. Yo sé que no lo toqué acá, pero... ¿Qué momento ese o no? Mira, primeramente, había una cosa interesante del baño público. La forma con que se limpiaban los tipos. Claro. Porque tenían como hoy tenemos la No había mucha higiene, ¿no? No, tenemos como tenía hasta el día de hoy la escobilla, y la escobilla con la que tenemos hasta el día de hoy. No, Y no importa. Me va a pedir estábamos con el asunto de los baños y los gladiadores, ¿no? Una cosa era con la escobilla que conocemos para limpiar la frenada, la famosa, ¿no? Claro. Frenada de rueda, ¿no? Latillo. La pintura rupestre. Esto de la muestra. Te queda ahí en el guate, la pintura rupestre, no sé qué hacían. Tenían un palo y que tenían envuelto una tela, ¿sí? Y eso iba a un balde. Donde los esclavos estaban parados, como hoy tenemos, viste, los limpiadores del baño en los lugares públicos, viste. Entonces el tipo iba, se sentaba, se echaba su caco y después agarraba ese balde con agua y el 2, se echaba el 2. Y que hacía la famosa limpiada, lavadita, ¿no? La lavadita que en realidad... Claro. Y eso después iba un agua... No sabía. Que lo pero bueno, no había papel higiénico. Era de la época. Pero no había billete. Claro, pero por lo menos había una limpieza ahí del sobrante, ¿no? No, bueno. Y bueno. Bueno, para ir ahí a buscar algún virus, ¿no?
¿Eh? Fui con un cotonete y buscaron un virus ahí. Ahí está la verdad de los virus. Y bueno, y ahí viene el término letrina también, ¿no? Porque específicamente ellos estaban las letrinas, porque en realidad era como una especie de canaleta donde se tenían como una especie de esa famosa silla turca, el baño turco, ¿viste? En una madera con un agujero, y los tipos sentaban ahí, lo soltaban y el bicho iba bajando, ¿no? Iba bajando, y se iba juntando con los otros bichos de arriba, ¿viste? Una cosa así. Te pones a pensar vos ahora Ahora bueno, nosotros metemos perfumador y tutti hay de móvil. todo ahora, gracias a Dios. Ahora tocamos la cintura y tenemos ¿no? el doble hoja, el que te acaricia la colita cuando te limpias y todo, prácticamente Si no, billete, bajadora, billete. De una media que otra pasaba. billete para que parece que te estuviera besuqueando Aquaman. Pero siempre sucio. Bueno, ya alguna cosa más que le quede a usted por ahí se puso cómica la cosa. Para hablar del Imperio Romano. Bien, por favor, incluinos. Que el agua no era lo principal que se veía. Eso no lo hablamos. ¿Dónde? En Roma. No, ¿qué era el principal que se veía? El vino. El vino. Pero tiene una explicación del vino. Quiero que me intruya. Bien. Deja todo. Pero no te voy a hablar solamente del Imperio Romano, te voy a hablar del Caribe. Nosotros cuando vemos la película de Pirata del Caribe, ¿qué vemos que toman los piratas? Ron. ¿Por qué los tipos toman ron? Porque vos decís. No, pero ron porque lo trajeron los españoles. Pero ¿por qué los de alta mar tomaban ron? Por lo mismo del vino en Roma. ¿Por qué? No. Porque, ¿qué pasaba? El agua potable se trasladaba en barriles. Y después de unas semanas se echaba a perder. ¿El agua? Claro. Por la madera. Por la madera se echaba a perder. El agua natural, el agua de los ríos, si no tiene circulación y se estanca, como cualquier agua, se pudre. Me parece el leña. se pudre. Entonces, de la misma manera, los piratas tomaron, es decir, todo lo que tenía que ver con los imperios como Inglaterra y todo eso, tomaron eso de bebidas alcohólicas porque en alta mar demoraban más tiempo en mantenerse y los romanos el vino porque demoraba más tiempo en mantenerse, porque el vino, conforme iba pasando el tiempo, era mejor su sabor. Y el vino se usaba no solo para eso, se usaba para cada festividad. Aunque fuera esclavo, tenía vino. Claro. Porque era lo más accesible, la vuelta a la esquina. Lo único que, claro, con el tema de los patricios cambiaba, pues ya le ponían miel, le ponían rosita, le ponían cositas. Tenían como ahora tenemos un vino frutilla. Claro. Un sangre de buey. Y cuando salía la foto, los baños romanos, eso, agüita de coco. No, era vino. Va vino. No, pero lo que te iba a apuntar, el tema de lo que dijiste ahora, del ron y eso. Claro, a veces tenía que tomar en alta mar porque los fríos deben ser crueles ahí en el océano, ¿no? Y sí. También como para mantenerse. Bueno, los romanos también son pioneros en alta mar de hervir el agua de mar, el agua salada, en un proceso sencillo. Hierven el agua salada, se evapora y queda la sal gruesa. Después ellos le vuelven a poner agua a esa sal gruesa y le ponen cenizas, carbón. Y químicamente reacciona y ahí obtenemos, cuando lo vuelven a después, cuando lo filtran, esa agua que queda con ese carbón y con esa sal gruesa y con todo eso, cuando lo filtran, sí, y no,
Cuando lo filtran y lo vuelven a hervir, lo que queda es la sal fina que conocemos hoy. Ah, ¿no? Ellos lograban hacer sal a través de eso, o sea, sal, de extraer la sal del mar a través de eso, así, a través de ese proceso. ¿No? Hasta procesos químicos y todo hacían, los nenes. Sin libros, sin nada. Y recordemos que en la antigüedad habían muchos experimentadores, porque la gente estaba intentando No sé, cada. como que tal peo. No, es que en realidad, fíjate que es como hoy tenemos científicos en los lugares estos especiales, ¿no? Son tipos que están de repente todo el día metidos en eso. Ellos tenían pensadores para eso, gente que se dedicaba a hacer inventos, ¿entendés? Y que su vida era basada en eso. Y que todos, y que aún el Estado lo sostenía para eso, para que ellos se dedicaran a inventar, a mejorar la civilización. Bien. ¿Qué podríamos tocar el tema la semana que viene? Ahí, los que están en vivo, escuchándonos, ¿algún tema en particular que quisieran que nosotros podamos desgranar? Que quisiera que este dúo de capaces. Justo de capaces, ¿no? Este dúo de capaces Este equipo ampliamente calificado. desenglosen, Bien. Bien. manoseen, Bien. evacúen. Evacúen sería más cuando tienen dudas. Porque ellos van a tener dudas, por eso no andan apuntando. Acá, así que cuando ustedes, después del tema le va a quedar dudas y van a decir, vos ya como que te fuiste adelantando, fuiste como. Sos un Julio César de este tiempo, de los podcasts. Tío de la gea, es lo que tengo. Entonces, sin más, queremos despedirnos. ¿La pasó bien? Sí, ¿usted? La pasó bien. ¿Mate? Bien. Mate. Bien, exquisito. La verdad es que la temperatura exacta, ideal, un pequeño imperio con un poquito de yerba ahí un momento usted, pero el mate después se dejó tomar. Cositas. ¿Sí? Vos sabés que tengo cositas. Entonces, despídase de nuestra audiencia. Y lo de siempre. Si no le gustó, perdió 1 hora y 20 de su vida. Y como siempre, bendiciones, salud y paz de mi parte, a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Esté atento al tema de la semana que viene. Puede pedirlo por privado, puede comentarlo. No, lo antes posible. Lo antes posible, pues, por favor, porque tenemos que reventar de pata. Y sin más, buenas noches, shalom, que es paz para los hebreos. No nos queda más que decir que gracias por estar ahí. Y a suscribirse en el canal de YouTube, si es posible, gente, de Chávez Brothers, para así empezamos a hacer los videos mismos de YouTube. ¿Pronto? Pronto. Y feliz día del padre. Feliz día del padre para todos. Feliz día del padre. Gracias. Colombia. Feliz día del padre. Adiós. Se cuidan. No, allá que. Comenten. ¿Cómo se llama acá? ¿Esto te relajo ahora? Ahí. Eso era ahora. ¿Soy? De Kosovo.